En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Se acaba la semana, se acaba el año y nosotros seguimos firmes aquí junto, no al cañón, pero junto al micrófono en Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agricultura. El varón de los controles, el señor Luis Fraile, nos dice que si estamos en Los Ángeles nos puedes escuchar en el 100.5, en Temuco 103.9, en Osorno 91.1, en Puerto Montt 96.9, muy importante, en Talca, en Linares, en Parral, en Curicó somos 94.5. La radio también se ve. Y para eso es que usted no solamente puede observar esta camisa blanca con florcitas que porto el día de hoy. De hecho, ahí me hacen señas de que es la misma de la foto acá atrás de la escenografía de la radio. Estoy justo vestido de manera institucional. Sino que también lo puedes hacer en nuestro YouTube Live, también en radioagricultura.cl y en el canal 182 de Zapping TV. Y por supuesto nos vestimos de gala el día de hoy también para saludar a nuestro siguiente invitado que lo veo vía Zoom, debe estar en el Congreso porque por lo menos veo la foto también institucional atrás, amigo de Chile Público, camisa blanca a rayas, polémica incluso tuvo el día de ayer porque ya sonaba como presidencial el diputado por el Maule Jorge Guzmán. Bienvenido a Chile Público. Oye, muy buenas tardes, Jorge. Saludar también a Luis y a la gente que nos escucha a través de Chile Público. Y estoy en el Maule, ¿eh? Estoy aquí en Talca en este minuto, disfrutando los privilegios de mi región en Semana Distrital y compartiendo con la gente de la región del Maule. Oye, ayer 28 de diciembre, día jueves, día de lo inocente, y aparecieron varias publicaciones, andaban todos ayer risueños. Marco, aquí, panelista de este programa, Marco Antonio Enrique, panelista de los días martes, Marco Antonio Enrique Minami salió que iba a entrar a Gran Hermano, la presidenta de Bópoli también la vi que iba a entrar a Gran Hermano, y el diputado Jorge Guzmán anunciando que se tiraba a la piscina en la carrera presidencial. Oye, mira, estas son ideas que surgen ahí en forma repentina. El equipo de comunicaciones dijo, bueno, Día de los Inocentes, no podemos pasar desapercibidos, así que vamos a salir con una publicación. Me pidieron que autorizara, yo le dije, háganse responsables de lo que van a hacer, y ellos pusieron Jorge Guzmán va de candidato a presidente por Evópolis. Y la verdad que me sorprendió harto las buenas reacciones que tuvo. Ya. La voy a tirar, a ver, vamos a tantear. Así que fue bien recibida, pero prontamente salimos a desmentir porque me llamó mi madre para retarme que cómo se me ocurría estarme metiendo en tantos problemas, y ahí le dije que era broma de los inocentes, y que también lo aclaramos en las redes sociales y ya fue resuelto. Es verdad, porque a uno escucha, especialmente como los políticos antiguos, y dice, no, bueno, pero que el diputado está mirando a la Cámara de Senadores. Los senadores están mirando a la moneda. Los concejales están mirando al alcalde. ¿Funciona tan así la cosa? Mira, yo creo que los políticos, y dentro de los cuales me incluyo, siempre tenemos ganas de contribuir y apoyar más el desarrollo de mi región y del país en su caso. Yo fui concejal y créeme, Jorge, que igual miraba algún día ser alcalde. Cuando me nombran seremi de gobierno, cambió un poco mi perspectiva y decidí postularme a ser diputado, y hoy día soy diputado tratando de hacer muy bien mi trabajo en la región. Pero por lo pronto yo creo que hay tiempos para cada cosa, y yo no estoy mirando al Senado, yo estoy mirando hoy día
La Cámara de Diputados, estoy viendo cómo uno se va posicionando, cómo va impulsando ideas, cómo va impulsando propuestas y cómo está contribuyendo al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de mi región que me toca representar. Así que por lo pronto, ahí está el enfoque, ahí está el acento, ahí está la fuerza y no estamos aspirando a cruzar al lado y al Senado, por lo menos en esta próxima elección. Diputado, hagamos un poco un ejercicio de hacer el resumen, ¿no es cierto?, un poco del año a propósito que estamos despidiendo este 2023. Entonces, quiero que primero pasemos por el gobierno, por la oposición, pero primero quiero que pasemos a su propia labor parlamentaria dentro de este 2023. Preguntarle por los hechos que a usted le gustaría relevar, destacar en su accionar legislativo. Mira, yo creo que nuestro accionar y nuestro caminar en el Congreso ha ido muy de la mano de las principales necesidades y contingencias que tiene el país. Hoy día la situación de crisis, de seguridad que está viviendo Chile, nos obliga a todos a tratar de contribuir desde lo legislativo con propuestas que vayan en la línea de enfrentar esta problemática, esta contingencia que hace rato que se ha apoderado de la agenda pública. Y me ha tocado contribuir en el debate legislativo en aportar, en votar iniciativas tan importantes como la ley Nadine Retamal, la ley de usurpaciones, en general hacernos cargo de los proyectos de seguridad y también presentar y ser autor de algunas mociones que creo que podrían aportar a este debate. El registro público de prófugos es un proyecto que nosotros presentamos y que busca darle publicidad a los más de 30.000 prófugos de la justicia que existen en Chile, que nadie los está buscando y lo que es más grave es que nadie sabe quiénes son los prófugos de la justicia o por qué están prófugos. Y eventualmente siguen cometiendo delitos y solamente son atrapados por hechos circunstanciales, por hechos fortuitos, o porque siguen cometiendo delitos y los logran detener y ahí se dan cuenta que son prófugos de la justicia, como fue el caso del fallecimiento de una carabinero, te recuerda, en la quinta región, y que quien la mató era un prófugo de la justicia. Mm. También hemos aportado con un proyecto que nosotros es muy importante para nuestra región, que busca la acción preventiva de las Fuerzas Armadas frente a situaciones de emergencia, pero no como estado de excepción, sino que buscando, por ejemplo, un despliegue mayor en el territorio del ejército para prevenir incendios forestales. Esto pasó el año 2017, cuando tuvimos los mega incendios en la región, que al día siguiente que se declara el estado de excepción y sale el ejército a resguardar la zona, la tasa de incendios se redujo a cero. No hubo más incendios en la región del Maule. Entonces nosotros creemos que debe haber un estado intermedio que permita la acción preventiva de las Fuerzas Armadas. Acá, por ejemplo, Jorge, para las inundaciones de junio y de agosto, en Licantén no había presencia militar que pudiese atender a las personas que estaban inundadas y que tenían que salir en botes de sus casas. Y tuvieron que ser los pescadores de las localidades cercanas quienes se hicieron cargo de ayudar a las familias, porque el despliegue militar es solamente cuando hay un estado de catástrofe, un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional. Entonces también es un proyecto que hemos presentado y que queremos que idealmente pueda ir avanzando. Además de lo que estamos haciendo en deporte, en personas mayores y en otras comisiones que nos toca participar. A propósito de aquello, yo sé que a veces pasa un poco la emergencia, pasa un poco lo inmediato. Bueno, y uno le pierde un poco la pista a las cosas. ¿En qué quedó todo esto de la reconstrucción luego de las aluviones a estas alturas del año? Esas personas, esos vecinos, ¿tienen unas viviendas ya de emergencia o de transición, ¿no es cierto?, establecidas? ¿Tienen agua, tienen luz, etcétera? Mira, la sensación, Jorge, es que muchas personas han pasado de la angustia de perder sus bienes a la frustración y a la decepción, porque la verdad que la respuesta del Estado a las problemáticas de las personas no fue ni eficiente, no fue rápida, y en muchos casos ni siquiera llegó, ¿ya? Tenemos casos en los cuales sí llegó el apoyo, muchas personas no saben por qué recibieron la mitad de la asignación, por qué su vecino que se inundó menos recibió más, eso nunca quedó claro. Pero lo que es más frustrante y lo que molesta más es que hay muchas personas que no recibieron nada, que no recibieron ayuda, que hasta el día de hoy han tenido que salir solos por sus propios medios adelante respecto de la recuperación de su vivienda y sus enseres. Y lo que es más grave, esta es una región agrícola, Jorge, y la verdad que a quienes le ha fallado el Estado, pero así de una manera de verdad que ya que genera rabia e impotencia, justamente los agricultores. Aquí hay agricultores que, palabras de ellos mismos,
frente a autoridades de agricultura, le dijeron, ustedes nos humillaron. Lo que hicieron con la agricultura fue humillarla. Nos dijeron que iban a entregar una cantidad de dinero, hasta 10 millones de pesos, que nos permitiría a nosotros enfrentar la temporada productiva, que es la temporada ahora. Ahora es cuando los campos están produciendo, cuando hay que regar, cuando hay que cosechar, cuando hay que fumigar, etcétera. Y resulta que esas ayudas no llegaron. Simplemente no llegaron. Y le están diciendo que eventualmente INDAP va a poder pagar las ayudas de las segundas inundaciones, recién a propósito en marzo más o menos. Eso no es entender de la agricultura. Y la primera ayuda que debiesen haber bajado rápidamente por agricultura, llegaron por Cercotec. Y Cercotec no es un organismo especializado en agricultores, por tanto, fue engorroso, fue lento, nuevamente no tuvieron certeza de cuánto le iba a llegar de apoyo. Entonces, de verdad que esto ha sido, Jorge, humillar a los agricultores. Y yo, créeme, que esto sí se lo voy a hacer ver al ministro de Agricultura, porque él es el principal responsable de haber humillado a quienes debió haber ayudado y haber defendido en un minuto tan grave y tan complejo como fueron las inundaciones que se vieron en la región del Maule. No fue posible, tú dices, ahí hay personas que no terminaron recibiendo ningún tipo de ayuda. No fue posible, no sé si a través de usted como diputado, no sé si a través de los alcaldes, ¿no es cierto? ¿Poder haber seguido la pista de esos casos? Nosotros lo hemos estado monitoreando y la verdad que en lo personal me han llegado muchos casos de personas, pero no hay tampoco una buena canalización de información, ¿ya? A nosotros Desarrollo Social nos dice que le hicieron la ficha, pero en realidad el que le corresponde pagarla es al Serviu en algunos casos. Serviu te dice que en realidad el daño es superior, por tanto no va a recibir nada hasta que haya una empresa intermediaria que haga las veces de gestora para poder hacer una mejora en una propiedad que está dañada. En general, Jorge, la emergencia se abordó de muy mala forma. Y esto estamos hablando de los daños particulares de las personas. Pero aquí, por ejemplo, los ríos quedaron totalmente, perdieron sus cauces, no hay contención en los ríos, hay que hacer enrocados, hay que mejorar puentes, hay que mejorar conectividad, y eso todavía no está avanzando. Sí hemos visto una mayor disponibilidad de la ministra de Obras Públicas en el último mes en cuanto a iniciar, empezar a avanzar, pero todavía hay muchas cosas pendientes y muchas cosas que no sabemos quién se está haciendo cargo de ellas. Aprovechamos especialmente para las personas, ¿no es cierto?, que están siguiendo la transmisión del canal 182 de Zapping TV, así como también nuestro agricultura.cl y Agricultura TV. Le damos la bienvenida. Ha estado otras veces con nosotros José Miguel Izquierdo, analista político. Gracias que se suma a la conversación. ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola diputado, ¿cómo estamos? Bien, ahí también le aprovecho a presentar al diputado Jorge Guzmán, diputado de Bópoli por el Maule. No sé si alguna vez habían tenido la oportunidad de compartir, de dialogar. No, No. esta es la primera vez, así que el inicio de una gran relación. Excelente, entonces. Oye, aprovechemos que llegó entonces también José Miguel y vamos a temas también más polémicos y políticos, diputados. Preguntarles por la acusación al ministro Montes, ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, que prontamente tendrá que revisar la Cámara de Diputados. Preguntarle a José Miguel, porque hemos visto un gran desfile, ¿no es cierto?, de acusaciones constitucionales. Yo diría, no le sigo la pista, pero no sé, al ojímetro yo diría que más del 90% se rechazan de las acusaciones constitucionales que se presentan. Muchas veces parece, especialmente la de los últimos años, a veces más parece un juego político, parece más poner un punto, parece más darle tribuna al partido, a los parlamentarios que inician la acusación constitucional, más que una acción concreta, especialmente porque algunas se caen porque los argumentos están muy mal planteados, se caen porque las razones no se condicen con lo que explicita la Constitución, que tiene que ver que tanto por responsabilidad directa o por omisión, ¿no es cierto?, un ministro de Estado transgrede la Constitución y las leyes. En este caso, está un poco esa misma discusión respecto al actuar del ministro Montes. Yo creo que hay unanimidad, y así lo he escuchado, de que el ministro Montes no es que se haya llevado la plata para la casa, ¿no es cierto?, no es que agarró la plata a los convenios y la metió a la cuenta, a la cuenta corriente personal, sino que en el fondo hay una falta de acción, lo que hay una falta de preocupación, de orden dentro de su ministerio, y qué bueno además que esté el diputado Guzmán,
porque en la acusación constitucional anterior a esta, el diputado Guzmán votó en contra, que fue, diputado, usted acuérdeme, La de Marco Antonio Ávila, Educación. al ex, claro que sí, al ex ministro Ávila, ¿no es cierto? RD, donde usted y otro par de diputados de Chile Vamos decidieron votar en contra. Entonces, bueno, va a ser de máxima relevancia también lo que pueda decirnos ahora el diputado Guzmán, pero parto contigo, José Miguel. Bueno, hay harto que hablar sobre por qué se crean esta tipo de instituciones como o recursos como la acusación constitucional, que es algo que deriva como un sistema de control o contrapeso al excesivo poder que tiene el presidente chileno. Ustedes saben que el presidente en Chile es uno de los presidencialismos más fuertes del mundo. En un continente americano donde están los presidencialismos, es cierto, pero tiene un gran poder y este es un sistema de contrapeso. En ese sentido, las acusaciones constitucionales son buenas. También derivan de tradiciones más bien anglosajonas, donde la discusión y la interpelación a los funcionarios de gobierno, ministros y secretarios de Estado, es semanal. Ustedes pueden seguir a través de Internet las intervenciones de los speakers ingleses, donde todos los martes se dirige a la Cámara y, bueno, más de alguno habrá visto estas escenas donde la interpelación y el diálogo es áspero, es muy subido de tono. Es decir, no es algo poco común en el mundo ni en los distintos sistemas. ¿Ah? Eh, Dicho eso, las acusaciones constitucionales son juicios políticos, ¿ah? Que deben tener bases jurídicas. ¿Ah? Pero una acusación constitucional con mucha base jurídica podría caerse si no tuviese apoyo o sostén político. Y podría ser, no estoy diciendo que sea el caso, pero podría ser que estuviéramos observando algo así. ¿Por qué? Porque por mucho que hubiese agua en la piscina como para acusar constitucionalmente al ministro Montes en un libelo que tiene 5 capítulos, que incluye un quinto muy duro que involucra una arista penal, incluso sobre el tema del encubrimiento, que se refiere también en el cuarto a la responsabilidad política por las faltas de probidad cometidas por Seremi, secretarios regionales de su cartera de vivienda, ¿no? Por haber vulnerado el principio de probidad y también por no observar el principio de eficiencia en programas de su dependencia, o por haber faltado al control jerárquico. Esos son los 5 argumentos que se presentan en la acusación. Es decir, uno podría decir, hay algo ahí construido, ¿ah? No sabemos si es que eso tiene o no tiene total sustento. La respuesta que entregó ayer el ministro Montes es buena, ¿ah? Defendido por Pablo Rustaile, eh, es bastante contundente la defensa. Pero más allá de lo jurídico, vuelvo a repetir, esto es un juicio político. Y bueno, las fuerzas de derecha hoy día tienen 59, 60 votos y necesitan 78 si es que están todos presentes, ¿no? Al momento de la votación, necesitan 78 votos para lograr la aprobación de la acusación constitucional. Por lo tanto, parece ser que viene con mal pronóstico de aprobación. También hay que considerar en esto no solo el número de la derecha que podría aglutinarse, sino que el efecto que tendría la caída de un ministro como el ministro Carlos Montes sobre la estabilidad del gobierno y la coalición que hoy día lo soporta es devastadora. Por lo tanto, creo yo que el gobierno va a mostrar una capacidad de alinear a sus fuerzas bastante bien. ¿Ah? No solo porque hay un caso de defensa de un ministro, sino que el efecto de la salida de una persona como Carlos Montes, que es socialista, que va junto con Elizalde, bueno, y otros, ¿ya? Muy cerca de Toá, digamos, de la concertación tradicional, digamos.
permitir su caída por un juicio político con votos que tienen que migrar del centro izquierda y de la izquierda hacia una posición acusatoria es muy difícil. Diputado Guzmán, yo recuerdo perfectamente intervenciones suyas en la acusación constitucional pasada al ministro Ávila. Usted sostenía que el ministro Ávila era un muy mal ministro, pero que no obstante no había transgredido la Constitución y las leyes. Cuestión que podríamos decir lo mismo respecto de lo que está sucediendo con el ministro Monte, ¿o no? Yo creo que nos podemos encontrar incluso en el escenario adverso, ¿ya? Efectivamente, a mí me tocó votar la acusación constitucional del ministro Ávila, y las razones por las cuales no la apoyamos es porque el nivel acusatorio, siendo un juicio político, no tenía una relación de causalidad entre los hechos y las faltas constitucionales o las faltas legales que tenían que acreditarse. Al no llegar a la convicción que había una falta legal o constitucional, nosotros no podíamos, como Evópoli, que hemos sido muy responsables en nuestra historia política con las acusaciones constitucionales, aprobarla o votar a favor de ella. Pero ahora nos encontramos en un escenario distinto, donde nadie pone en cuestión la trayectoria política y eventualmente el currículum de probidad y transparencia que puede tener el ministro Monte. Pero su responsabilidad política con los hechos acontecidos en el ministerio que a él le toca liderar, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a nuestro juicio es ineludible. Aquí hay una responsabilidad, puede ser por acción o por omisión. Y claramente el ministro es el responsable jerárquico de lo que pasa en cada uno de los servicios regionales ministeriales de vivienda y urbanismo en Chile. ¿Cuál es el informe? No es lo mismo respecto al ministro Ávila en su momento, ¿no es acaso el responsable jerárquico de todo lo que pasaba y teníamos la crema en educación y por eso se le acusó y usted decidió votar en contra? Justamente en ese caso se planteaba una situación respecto a JUNAEV, que es un órgano distinto a los servicios regionales ministeriales. La JUNAEV es un órgano, si no me equivoco, desconcentrado y por tanto tiene un funcionamiento distinto. Y justamente yo participé harto como oyente en las discusiones que se generaban al interior de la comisión que analizó la acusación constitucional y toda la discusión se centró en cuál era la relación de jerarquía que existía entre el ministro con el director de JUNAEV. Y la verdad que muchos de esos argumentos habían sido dados en otras acusaciones defendiendo al ministro de Educación de la época cuando estaba el presidente Piñera. Entonces, la verdad que en la acusación a propósito, nadie acreditó los hechos, se señalaron mala utilización de fondos públicos que nunca fueron acreditados. En definitiva, fue una acusación muy débil y no nos daba a nosotros para poder respaldarla. Pero, a diferencia, en esta acusación constitucional hay un informe de Contraloría que a nuestro juicio es categórico. En 15 de 16 regiones de Chile se dieron o se facilitaron acciones para que procedieran los hechos de corrupción que por todos son conocidos respecto a las transferencias directas a ciertas fundaciones. En 15 de 16 regiones. En 11 de esas 15 regiones, estos hechos son eventualmente constitutivos de delito. Y por tanto, la Contraloría, en palabras del propio ex Contralor Jorge Bermúdez, deriva todos estos antecedentes a la Fiscalía y al Ministerio Público. O sea, tenemos 11 regiones donde eventualmente es constitutivo de delito. Y el ministro tiene la responsabilidad jerárquica con todos y cada uno de los secretarios regionales ministeriales de Chile. Además, él firmó delegaciones de facultades. Y cuando tú delegas facultades como responsable jerárquico, nunca dejas de perder la responsabilidad por los hechos que eventualmente ejercen esos secretarios regionales ministeriales. Por tanto, a nuestro juicio, aquí hay omisiones respecto del ministro que no estuvieron a la altura de las circunstancias y por tanto lo hacen responsable políticamente de faltas a la ley o eventuales faltas a la Constitución que deben ser ejercidas a través de un juicio político. ¿Cuál es mi preocupación? Y comparto lo que dice José Miguel, pero lo veo como una preocupación. No puede ser que las acusaciones constitucionales se reduzcan al ejercicio matemático de contar cuántos votos eventualmente tiene el oficialismo y cuántos votos tiene la oposición. Y yo esto se lo planteé a parlamentarios del oficialismo. Hagan el análisis jurídico de la acusación constitucional y convénzanse por convicciones si están a favor o están en contra. Pero nosotros hemos visto a parlamentarios decir que la van a votar a favor o parlamentarios que la van a votar en contra sin siquiera hacer el análisis jurídico o al menos legal de lo que están votando. Y yo creo que la institución de la acusación constitucional tan mal utilizada, y eso comparto en tu primera intervención, Jorge, cuando hicimos la introducción al tema,
ha sido muy mal utilizada por mucho en el gobierno del presidente Piñera, se ha utilizado de mala forma hoy día en el gobierno del presidente Boric, pero lamentablemente hoy día que tenemos una acusación constitucional que debe ser analizada en su mérito, se está reduciendo nuevamente a contar los votos y producto de lo que bien dice José Miguel, de lo que significa la caída del ministro Montes, a una negociación importante por parte del gobierno para presionar o lograr que esta acusación no prospere. ¿Ya? Y ¿Alguno de eso los me dos parece muy mal. que por supuesto ambos entienden de qué se trata el juego de tronos de esto que hay detrás? ¿Cree de verdad que algún parlamentario oficialista estaría dispuesto a pasar el voto para votar, por ejemplo, al ministro Monte, entendiendo el costo que tendría para su desarrollo legislativo, para su desarrollo político, para las relaciones que tienen los parlamentarios con los distintos órganos de gobierno en las regiones, como los seremi, los gobernadores provinciales? O sea, el costo político que te hace pagar un gobierno por eso es durísimo. Pero la verdad que es cierto que hay una responsabilidad que te pueden hacer sentir. Pero yo creo que la principal responsabilidad de un parlamentario es cumplir la ley, hacer cumplir la ley. Juramos respetar la Constitución y las leyes, por tanto, yo creo que el análisis al menos hay que hacerlo, al menos hay que darlo. Y es cierto, hay parlamentarios del oficialismo que pueden estar muy complicados en poder cruzar, pero también hay varios parlamentarios que son bastante más independientes, que pueden estar más en el centro, que eventualmente pueden encontrarle valor a la acusación constitucional. Sí, Y yo creo pero perdona, que... déjame complementar un poquito en la misma línea, ¿no? Pasa que esto es como, para graficarlo, como en el caso que había en Biobío, las hermanas Quintremán, las últimas que entregaron su aprobación para la construcción de centrales hidroeléctricas, fueron las que cobraron más, ¿no? También puede pasar eso, ¿no? Puede haber parlamentarios que hasta el último minuto estén poniendo en duda su disposición a aprobar o rechazar la acusación constitucional, y en el margen también puede haber algunos que vean la necesidad de desmarcarse precisamente por lo que tú dices, Jorge, porque necesitan algún nivel de independencia, y también puede ocurrir que lo hagan sabiendo que pueden llegar a sumar, digamos, si la derecha tiene 59 diputados pues, y que se corran 6 y votan 65 a favor, igual se pierde, puede ser que ocurra que 7, 8 lleguen a correrse. ¿Ah? Por esas consideraciones, porque esas consideraciones en el juego de coordinación política, se habla en ciencia política, ¿no? Ocurren. ¿Ah? Y son necesarias también todavía más, porque las elecciones próximas son proporcionales. Entonces, también los diputados saben qué piensa su nicho electoral que les da el escaño, ¿no? Y que necesitan a veces pocos puntos para llegar, y si ese 7, 10% que necesitan está muy orientado a la aprobación de la acusación, tienen el incentivo a correrse, aún sin provocar el daño. ¿Me entiendes? Entonces también, si el daño no ocurre, no se produce, también la contraofensiva del gobierno es menor. ¿Se entiende? Entonces también puede pasar. Así, si la pregunta tuya es, ¿alguno piensa que algún oficialista se podría correr? Yo diría que es posible, no está fuera de las probabilidades por esa racionalidad que tiene el juego político. O sea, podría correrse en la medida que no se apruebe, básicamente. Claro, El costo es menor. Claro, es como si un equipo de fútbol necesitara ganar por un gol y va ganando por 5 y le meten uno y da lo mismo, ¿no? Sigue pasando a la siguiente fase. Yo sé que era oposición, pero ¿se sintió el costo en su momento de haber votado en contra? Más allá de alguna pesadez, me acuerdo el diputado Schalper, empezó a mandar recados, vamos a evaluar la continuidad de Bópoli en Chile, vamos, y otras cosas, pero aparte de eso, ¿se sintió algún costo o fue más bien emocional la cosa nada más, diputado Oye, Guzmán? todos los costos, Jorge, fueron positivos, ¿eh? Y tiene que ver un poco con las convicciones.
Yo después de votar en contra de la acusación de Ávila, creo que fortalecí mucho mi argumentación, mi convicción, mi presencia en el Congreso. Y cuando uno hace la evaluación, efectivamente recibí críticas también, pero la verdad que críticas que iban más bien desde la guata que de la cabeza. ¿Eh? Y aquellos que logré dialogar, conversar, explicar el motivo por los cuales había votado en contra de la acusación de Ávila, tuvo una muy buena valoración. Y yo creo que fue un momento de esos que los políticos dicen momentos estelares de la política. Y lo disfruté y lo viví de esa forma. Y la verdad que lo hice con la convicción que estaba haciendo lo correcto. Yo ya me había quedado con una sensación media extraña en la acusación contra Jackson, que nosotros sí aprobamos, pero que también la encontré un poco débil. Pero la de Ávila no daba y por tanto la rechazamos y el momento, créeme que me di fortalecido en el sentido de que la argumentación jurídica, técnica y política creo que iba de la mano con lo que habíamos hecho. Y más allá, A mi gusto, ¿sí? puedo interrumpirte, perdona, Jorge. Yo creo que aquí hay algo que es súper importante de dilucidar, ¿ah? Que tiene que ver con el capítulo quinto eh, y también con el capítulo cuarto, que son las responsabilidades políticas, el principio de probidad y la acusación de encubrimiento. Porque es súper interesante el ejercicio de revisar la cronología, porque hay 10 días, más específicamente, hay 9 días entre el 7 de junio y el 16 de junio, en que sabemos que el gobierno tenía el informe, el gobierno central, estamos diciendo, no estamos diciendo el grupo de poder de Antofagasta, el informe sobre democracia viva, lo tenían en la mano el 7 de junio. Y entre el 7 y el 16 de junio, que explota el caso, no ocurrió nada. El 18 de junio, el ministro hace un encargo a sus subalternos de iniciar una investigación interna sobre los problemas que se denunciaban en aquel informe. ¿Qué pasa? Que en ese periodo de 10 días, ¿ah? Y anteriores a que explotara públicamente el caso, el gobierno sabe del tema, ¿no? Qué hicieron, y por eso es tan importante la discusión que se ha producido respecto a esto. Cuando renuncia cuando declara, perdón, la ex subsecretaria de Vivienda, y deja claro que ella le informó al ministro, ¿ah? Por esos días, 7 8 de junio. Después, cuando Crispi hace esta vaivén entre sus declaraciones, dice, el gobierno, el presidente se enteró por la prensa, pero después el mismo Boric quien dice, no, yo supe el 7 de junio. ¿Te fijas? ¿Qué pasó entre medio? Es muy importante, porque si no se hizo nada, quiere decir que las autoridades no hicieron las denuncias contra los que pudiesen resultar responsables. Pensemos que estamos hablando de muchos millones de pesos, muchos, estamos hablando de miles de millones de pesos, que el 70% se gastaba en personal y el 30% iba a las materias que correspondían los contratos y además con fundaciones que no tenían competencia en las materias, otras que se habían creado entre campañas, es decir, todo olía mal. Entonces, tampoco es decir, claro, en 10 días no alcanzas a ver si es que valía la pena o no llamar al Ministerio Público y decir, ¿sabes qué? Aquí tengo una manzana podrida, sino que más bien lo dejaron en el cajón y luego es un medio regional, el Timeline, ¿Tú crees que que hay que mérito lo revienta. jurídico y político entonces para esta acusación constitucional? Sí. Yo creo que hay que dilucidar ese tema. Yo creo que hay, así personalmente, sin ser abogado tampoco, pero habiendo visto muchos libelos acusatorios desde la desde los dos banquillos además, yo creo que esta acusación es robusta. Las respuestas del ministro Montes no son nada de malas, son buenas también, están bien hechas. Se apuró también, ¿ah? Y eso ahí hay una jugada política que obliga a acelerar la votación. Entonces hay menos tiempo para que se descuelguen, ¿ah?
mientras más tiempo se corre, más tiempo hay para que cada uno haga esos cálculos y logre ver si se descuelga. Entonces aquí hay varias cosas jugando, pero creo yo que siendo una acusación que es robusta, que tiene fondo y también pensemos en las otras instituciones que han intervenido. O sea, ha intervenido la Contraloría y la Fiscalía con juicios y acciones límites. El informe de Contraloría no es un informe tibio que recomienda acciones, es un informe que denuncia. La No, Contraloría están no presos. siempre... Están presos aquí, el ¿Ah? extremis está No, no, preso. no, pero me refiero primero a Contraloría. O sea, Contraloría tiene opciones al emitir los informes. En los informes más blandos dice algunos reparos y le recomiendo tales acciones. Aquí no, aquí hace denuncias concretas, ¿ah? De haber violado la ley, ¿ya? Y después lo que tú dices, Jorge, la fiscalía, se ha comportado la fiscalía. También la fiscalía tiene distintas opciones cuando presenta la acusación y formaliza. Puede pedir, puede ser que no pida medidas precautorias, pero en este caso deja preso con arrestos. Vale. Entonces, estamos hablando de que las otras instituciones que intervienen en esto han actuado en el límite, en el punto más acusatorio, el más difícil de enfrentar por los ministros. Lo que va a pasar, creo yo, es que la política lo exima por el conteo de mayoría, simplemente. Claro, porque al final, diputado Guzmán, lo que vamos a tener es que si tomamos como cierto lo que ustedes ambos han planteado respecto a las razones políticas, respecto a las razones jurídicas, respecto sobre todo a la omisión del ministro una vez enterado del caso, o sea, ya, a lo menos méritos hay, pero por el tema de conteo se va a terminar favoreciendo la posición política del ministro y favoreciendo la posición política del gobierno y del oficialismo en su conjunto. Saldrán A ver, fortalecidos. solo quiero complementar algo que dijo José Miguel, que también, además de esto de la información, cuándo la tuvieron y cuándo se fue, yo creo que nunca el ministro tampoco tuvo la capacidad de transparentar. Si al final nosotros nos hemos ido enterando gradualmente y por la prensa y por los informes de Contraloría y del Ministerio Público y las declaraciones de los imputados, de cuándo fueron tomando conocimiento. Entonces eso también es grave. O sea, el ministro tuvo la oportunidad, nosotros en agosto, el 7 de agosto, concurrimos con una carta a la moneda a pedir que se transparentara todo. Era una oportunidad al gobierno de transparentar todo, tomar medidas correctivas y sacar a los responsables. Y resulta que los responsables fueron saliendo gradualmente también. Algunos, como tú bien dices, Jorge, están con medidas cautelares, están presos. Y por tanto vemos que la responsabilidad penal, que es una responsabilidad personal, se está ejerciendo a través de la justicia ordinaria. La responsabilidad administrativa, que la busca la Contraloría, se han iniciado los sumarios administrativos para sancionar a aquellos funcionarios públicos que facilitaron o ayudaron o tuvieron acciones concretas respecto a estos hechos de corrupción. Pero la responsabilidad política recae en quienes ejercemos roles políticos. La Cámara de Diputados y el Senado buscan la responsabilidad política del ministro de Estado. Y resulta que por un tema matemático de peso circunstancial político que puedan tener los sectores en la Cámara de Diputados, pueda perderse esta acusación constitucional. Y ante tu pregunta, Jorge, si esto fortalece al ministro, yo creo que en ningún caso, porque en la eventualidad que la acusación constitucional se caiga, los diputados que rechacen la acusación constitucional creo que se están haciendo cómplices de la impunidad respecto a una autoridad política que tiene que hacerse responsable de los hechos que acontecieron en su ministerio. Entonces, y además, creo que seguimos dañando profundamente el ejercicio parlamentario cuando no se evalúa en su mérito una acusación constitucional, sino que simplemente se negocia con el muñequeo de los favores, de las acciones que se le pueden ofrecer eventualmente a un parlamentario para que se rechace una acusación constitucional. Y eso a mí me parece grave y creo que nunca voy a estar disponible a ese tipo de acciones para poder votar a favor o en contra de este tipo de acciones. ¿Alguien Quiero, del gobierno conversó con usted, por ejemplo, durante la acusación del ministro Ávila? No, no. Y de hecho, No estoy el diciendo único que para ofrecer algo para el distrito, sino que fueron a hablar con usted. Oiga, mire, ¿sabe qué? ahí se comentaron hartas cosas, incluso dijeron que estábamos nosotros negociando la presidencia de la Cámara, cosa que obviamente no era cierta. Y nunca hablé con nadie, y después de que voté,
me encontré en el pasillo con el ministro, ¿ah? Y me estira la mano y me dice, gracias. Y yo le digo, ¿y de qué me agradece? Si acabo de decir que es el peor ministro de Educación de la historia. Y yo no me sentiría agradecido de alguien que me diga eso. Pero la acusación constitucional no tenía mérito y por eso no la apoyamos. Hacemos Yo una creo, pausa. Voy a comerciales, amigo José Miguel Izquierdo, aquí en Chile Público, y ya volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público, por supuesto a través de todas las plataformas y frecuencias de Radio Agricultura, este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Y también descarga la app de Radio Agricultura, así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play, Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Antes de irnos a comerciales, yo había interrumpido aquí a nuestro contertulio José Miguel Izquierdo. No, a ver, tú o sostenías que el gobierno podía haber algún beneficio de esta acusación constitucional en el caso de ganarla, que al parecer es lo más probable. A ver, yo creo que el costo de perder la acusación constitucional es muchísimo más alto que el beneficio de ganarla. Mira, Claro. porque el costo de perderla es un desastre después de una seguidilla de ministros secretarios generales de la presidencia, cambios en el Ministerio del Interior para reforzar la conducción política del gobierno, ¿no? De un gobierno inexperto que le cuesta también alinear un Congreso mucho más fragmentado que lo que acostumbrábamos, ¿ya? Eso, de perderla sería desastroso. Ahora, de ganarla, claro, logra aglutinar a su gente y ordenarla y sacar adelante mantener, digamos, al socialismo democrático más tranquilo o algo más tranquilo. Sin embargo, tienen ya decíamos, Contraloría, Fiscalía, ¿ah? Que son las instituciones, pero también su correlato en la opinión pública, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos hechos que muestran el ministro sabía, dicen una cosa, los contradicen otros, se terminan contradiciendo entre ellos, da cuenta de que no se está dando, no se está hablando verazmente ante la opinión pública, entonces comienza a caer la confianza que las mismas autoridades tienen frente a su base electoral. Entonces creo yo que el beneficio de ganar no es tan alto. Claro, puede ser que lo leamos como la capacidad de mantener una coalición, que es como bastante mínimo, ¿ah? Dentro del ejercicio del poder, pero el costo sobre la opinión pública persiste y es el costo mayor, pensando que comienza, aunque si alguna vez terminó para Boric, digamos, pero comienza el ciclo electoral. ¿Ah? El ciclo electoral marcado por las elecciones regionales y municipales y de concejales y luego parlamentarias y presidenciales. Entonces, realmente creo que es una acusación constitucional que va a tener efectos contrarios a la coalición de gobierno y al presidente Boric en específico, gane o pierda. Y en torno a la figura del ministro Montes, lamentablemente. ¿Ah? Y lo digo lamentablemente porque es un gran político con gran trayectoria, pero que en este caso se vio superado por una ola de personas que llegaron al Estado a sacar plata con las manos del gato. Tal cual. Los quiero llevar a otro tema que ha mantenido la atención, no solamente en los últimos, los últimos 6, 7 años, sí, pero que también se ha intensificado, ¿no es cierto?, en los últimos meses, que tiene que ver con la reforma previsional. Hay una pura cosa en la que fuimos capaces de ponernos de acuerdo, por lo menos las fuerzas políticas. Tiene que ser 6%.
Yo no sé qué estudio avala ese 6%, pero como que el 6% causó unanimidad en el mundo político. El problema del 6%, hablando por supuesto de cotizar más, el problema de ese 6% es que de Chile Vamos a Republicano es 6% capitalización individual. El gobierno partió en un 4-2, si no me equivoco. Y ahora además aparecieron unas cosas raras del seguro longevidad, de un beneficio para las mujeres. Entonces voy a hacer una pregunta política y voy a hacer una pregunta académica, aprovechándome de los dos tipos de invitados que tenemos hoy, el día de hoy. La pregunta política es, ¿cuál es la cifra mágica, diputado Guzmán, respecto a el acuerdo que va a existir en pensiones? ¿Con cuánto usted se ha satisfecho para poder cerrar este capítulo y mejorarles hoy la pensión a los chilenos y resguardar a su vez la pensión de los chilenos en 20 años más? Y la pregunta académica, que se la hago a José Miguel Izquierdo, tiene que ver con lo que yo planteaba al inicio, que es, efectivamente, ese 6% es un número político perdón, ¿es un número técnico o es meramente una cifra especulativa de la política? Voy a partir con el diputado Guzmán. Jorge, tuve algunos episodios que no te escuché bien, pero la verdad que entendí que tu pregunta es ¿cuál es la distribución de este 6% que a ¿Cuánto nosotros usted lo deja conforme? Claro, y más que es lo que me deja a mí conforme, creo que en esto hay que respaldarse por criterios técnicos. Y hoy día, tú te recuerdas que en la administración del presidente Piñera hubo un acuerdo que era un 3% a capitalización individual y un 3% a solidaridad, al pilar solidario. Pero al final del gobierno del presidente Piñera se crea una nueva figura, que fue la pensión garantizada universal. Nosotros creemos que hoy día, con pensión garantizada universal, el 6% que es fruto de los trabajadores debe ir al fondo de capitalización individual de los trabajadores. Y si queremos mejorar, que también es un desafío que tenemos, las pensiones de los actuales pensionados principalmente, y también aquellos que lo van a hacer en el futuro, a través de un pilar solidario, eso hay que hacerlo con impuestos generales. Y es lo que hemos planteado siempre. La respuesta que nos dio la ministra Jara al día siguiente del cierre del proceso constitucional, creo que lo único que hizo fue confundir, desordenar y complejizar aún más la situación que tenemos en pensiones. Esta propuesta del 3-2-1, donde un 1% va a financiarse a la cuna universal, que es una política pública, que es responsabilidad del Estado, creo que lo único que hizo fue hacer más inviable un acuerdo con el gobierno hoy día. Ese 1% es una política pública que debe ser financiada con impuestos generales. Porque el día de mañana, hoy día te dicen a la cuna universal, mañana te pueden decir otra cosa. Entonces, seamos serios, escuchemos a los expertos, y para nosotros el 6% de capitalización de nueva cotización debe ir a capitalización individual. Pero usted entiende que si no se mueve del 6%, no va a haber acuerdo en pensiones y no vamos a mejorar las pensiones al final de nadie. Lo que pasa, Jorge, que aquí no es la posición mía ideológica la que estamos respaldando. Nosotros creemos que hay criterios técnicos que justifican que ese 6% vaya a capitalización individual y que sea a través de impuestos generales que podamos mejorar las pensiones de hoy día, quienes son adultos mayores en su gran mayoría que no pudieron contribuir al sistema y que tienen pensiones bajas. Entonces, hagámonos cargo, pero con responsabilidad. Si a nosotros nos muestran con datos concretos que una distribución distinta, que vaya a capitalización individual una parte y que la otra vaya al pilar solidario y que le mejoren las pensiones futuras y actuales, nosotros vamos a estar abiertos a dialogar. Pero hoy día no hemos visto un número que nos justifique o que nos permita cambiar nuestra posición respecto al 6%. José Miguel Izquierdo, ¿qué hacemos con el famoso 6%, tomando en cuenta que yo creo que hay argumentos muy sólidos, efectivamente, de parte de la gente de Chile Vamos y Republicanos para que ese 6% vaya a capitalización individual? Hay argumentos políticos también, ideológicos, culturales, si ustedes quieren, respecto a que el trabajo pertenece a las personas, los recursos pertenecen a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero claro, si nadie se mueve del 6%, si el gobierno no se mueve del 3-2-1, del 4-2, nuevamente no va a haber acuerdo en pensiones. No sé, y también dejo la pregunta para ambos. Si hay acuerdo en que, porque el gobierno dice 3-2-1, si hay acuerdo en 3%, ¿no será posible a lo menos que avancemos en ese 3% que hay acuerdo para capitalización individual?
A ver, la pregunta original, Jorge, era si es que el guarismo era una creación política Exacto. o técnica. Sí. Y la respuesta es que no es un número que haya salido de un sombrero de un mago, ¿ah? Eh, Hemos hecho como país comisiones técnicas en distintos momentos, Comisión Engel, Comisión Bravo, eh, por lo tanto, repito el concepto, el guarismo del 6%, eh, que es algo que hay que subir para mejorar las pensiones y para que el sistema pueda soportar también lo que se quiere es aumentar en términos de pilar solidario, no es un invento de la política. Lo que sí es un invento de la política son instrumentos discursivos que apuntan a obligar a los actores a aprobar las posiciones que se están planteando y que no le están resultando muy bien a la ministra Jara, al parecer por las declaraciones aquí vertidas, pero también por cómo ha ido transitando la negociación. Y tiene que ver con presentar añadidos que ante la opinión pública tienen muy buena venta y a través de ellos lo que se busca es presionar a los actores políticos esgrimiendo apoyo popular a las medidas. Entonces, creo que estos últimos elementos que se han integrado, como hablar de salacunas, trabajos remotos, etcétera, tienen que ver más bien con una intencionalidad política que con una visión técnica. Y desde otro punto de vista también yo quiero señalar que la opinión pública se ha movido mucho, ¿ah? Respecto de la reforma a pensiones. Y está marcada por dos eventos clarísimos. Uno tiene que ver con los retiros, ¿ya? Y otro tiene que ver con la pensión garantizada universal. El primero reafirmó la convicción de las personas chilenas de que las platas de las cuentas son de ellas y que ellas quieren manejar esos dineros. ¿Ah? Eso se reforzó mucho en periodo de emergencia por el COVID y las cuarentenas, y producto de los retiros de la AFP. Entonces ahí hay algo que cambió, que se movió, se reforzó mucho la convicción de que la plata es mía, no quiero que se la pasen a nadie más y quiero que sea un ente más bien privado el que lo administre más que público. A ¿Ah? propósito de lo que decía el diputado Guzmán, la ministra Jara planteaba que el triunfo del en contra tenía que ver con el fracaso de la capitalización individual. Pero, bueno, no, eso sería otro comentario, es como leerlo, todo echando agua a su molino, sí. Pero no importa. Me acordé de Pancho Vidal, así como diciendo, hemos convocado a las fuerzas, nada, otra cosa. Ya no importa, pero otro argumento que es muy importante, que lo mencionó el diputado aquí presente, la pensión garantizada universal eh, provocó, digo yo, como si fuera la causa, pero es muy probable que sea la causa de que el problema de las pensiones cayera dentro de la jerarquización que hacemos en las encuestas. Cuando nosotros preguntamos cuál es el principal problema del país, mencione tres, ¿ah? Y se menciona seguridad, educación, salud. Antes de la pensión, de que entrara en vigencia la pensión garantizada universal, ¿no? Las pensiones marcaba en segundo lugar y se cayó al sexto. ¿Y por qué es eso? Es porque la pensión garantizada universal cubrió en parte la urgencia, ¿no? No digo que esté solucionado el problema, tampoco estoy diciendo que a través de ella las pensiones se transformaron en pensiones dignas, no estoy diciendo eso, yo tengo un cuestionamiento más de fondo al tema de la capitalización individual en un país que le exige a los individuos financiar todo, financiar la educación, financiar la salud, financiar el transporte y además ahorrar
Nadie ahorra cuando tiene hambre, ¿se entiende? Claro. O mando primero y le pago un mejor colegio a mi hijo antes de ahorrar. Entonces, algo de eso hay en las lagunas que las personas tienen y que al final de su vida laboral terminan recibiendo pensiones miserables. Entonces, un país que le exige al individuo financiarlo todo, no puede también pedirle además ahorrar. Entonces, ahí hay una tensión que creo yo que el sistema político no lo ha leído ni solucionado bien. ¿Ah? Pero sí estoy diciendo que hoy día el tema de las pensiones no da lado para la estrategia que está siguiendo la ministra Jara, ¿ah? De combinar, de tratar de presionar a través de la opinión pública, porque la opinión pública ya se movió y está más en el lado de, bueno, aumentemos el aporte, están todos en esa vereda, pero está mucho más del lado de la posición que está defendiendo la derecha hoy día, que es que esas platas vayan a capitalización individual y quienes lo administren sean más bien privados y no públicos. Jorge Guzmán, diputado Evópoli por el Maule, gracias por estar hoy día en este nuevo Chile Público. No, muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a José Miguel y a Luis en los controles. Hasta luego, Jorge. José Miguel Izquierdo, también amigo aquí de Chile Público, analista político, gracias por este contacto. Gracias a ti, Jorge. Les deseamos además un tremendo fin de año y verlos pronto aquí en Radio Agricultura, aquí cerquita ya en enero 2024. Un abrazo para ustedes. Nosotros, amigo Luis Fraile, nos vamos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agricultura. Nos vemos el 2024. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.